Hola a todos, mi nombre es Carlos Felipe Eugenio y hoy voy a resolver el ejercicio 9.42 del libro Alexander sobre fasores y circuitos RLC. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Tenemos este circuito en el que tenemos una fuente de corriente alterna con amplitud de 60 voltios y es una función seno con frecuencia de 200 radianes por segundo. Además, tenemos una resistencia de 30 ohmios y luego tenemos una resistencia de 50 ohmios en paralelo con un condensador de 50 microfarads. Y estos a su vez están en serie con una inductancia de 0.1 henrios. Entonces, lo primero que podemos hacer para resolver este circuito, y lo que nos están pidiendo en este ejercicio es encontrar el voltaje en función del tiempo para el inductor. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar que, para simplificar un poco este circuito, que esta resistencia de 50 ohmios y la capacitancia de 50 microfarads son dos impedancias en paralelo, para las cuales podemos hallar su impedancia equivalente. Entonces, ya sabemos que para hallar impedancia equivalente, nosotros la definimos como Z1, la cual va a ser la impedancia equivalente entre esas dos componentes en paralelo. Y al final, ya cuando reemplazamos los valores, obtenemos esto de acá. Dado que nosotros queremos obtener un número que tenga simplemente su parte real y su parte imaginaria, multiplicamos por el conjugado del denominador y así finalmente obtenemos esta impedancia equivalente Z1. De esta manera podemos transformar nuestro circuito original a este que vemos a continuación, donde ya tenemos una resistencia 1 en serie con la impedancia Z1 que acabamos de calcular y también en serie con la inductancia. Entonces, ahora si vemos este circuito, eso se comporta como un divisor de voltaje, por lo que simplemente podemos plantear la ecuación para el voltaje en la inductancia, el cual va a ser el voltaje de la fuente en su forma fasorial por la impedancia de la inductancia sobre la suma de todas las impedancias del circuito, es decir, la impedancia de la resistencia, la impedancia Z1 y la impedancia de la misma inductancia. Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, sabemos que la fase de la fuente es de 0 grados. Y bueno, acá reemplazamos estos valores, donde tenemos que 20 y una fase de 90, que va a ser la magnitud de la impedancia de la inductancia. Eso lo podemos calcular, dado que sabemos que esa impedancia es igual a J por la frecuencia por la inductancia, donde ya sabemos que la frecuencia son 200 radianes por segundo y la inductancia son 0,1 henrios. De ahí sale estos valores de 20. La resistencia 1 sabemos que son 30 ohmios, más este término de acá, que sabemos que es Z1, y este término de acá, que ya lo calculamos, que es el mismo del numerador y es la impedancia de la inductancia. Completando estos cálculos y pues llegamos a que el voltaje en función de omega en la inductancia es el voltaje de la fuente por J por 2 séptimos. Entonces, y eso, multiplicándolo, sabemos que este voltaje en la fuente de 60 por 2 séptimos nos da 17,143. Y además sabemos que en el plano complejo, cada vez que multiplicamos por J, eso significa una rotación de 90 grados. Por lo que, dado que tenemos esta J, este fasor va a tener un desfase de 90 grados. Dado que nosotros necesitamos es el voltaje en función del tiempo, nosotros lo podemos plantear de esta manera, como la magnitud que encontramos por coseno de 200t. ¿Por qué coseno? Porque dado que la función para nuestra fuente era con seno, y sabemos que el voltaje en la inductancia va a tener un desfase de 90, entonces
las funciones seno y coseno tienen su respectivo desfase de 90 grados o pi medios. Entonces, por eso esta la describimos como una función coseno y va a tener la misma frecuencia que la fuente, porque ya sabemos que todos los elementos del circuito van a tener la misma frecuencia. Ahora bien, si nosotros miramos la simulación para este circuito, podemos ver que acá tenemos un generador de función que nos permite generar señales cuadradas, señales sinusoidales o señales triangulares. Para este caso, evidentemente necesitamos una función seno. Ahora, entonces, los parámetros para esta fuente va a ser que la frecuencia de esta señal va a ser de 31,83 Hz. ¿Por qué sabemos eso? Porque dado que lo tenemos precisamente en Hz y nosotros tenemos la frecuencia en radianes por segundo, entonces nosotros debemos dividir esa frecuencia entre 2pi. De ahí obtenemos que la frecuencia sea 31,83 Hz. Además, esta fuente, lo máximo que nos permite de voltaje son 10 voltios. Sin embargo, nosotros necesitamos una fuente de 60 voltios, para lo cual resolví normalizar esta fuente de voltaje y así normalizo también el voltaje en la inductancia, es decir, dividir esta magnitud entre 60. Cuando la divido entre 60 se obtiene este valor de acá, 0,287 por coseno de 200t. De esta manera, si yo pongo la fuente con una amplitud de 1 voltio, obtendré este voltaje en la inductancia. Sabemos que esta fuente no tiene desfase 0, y que es una función seno. Y acá conecté el osciloscopio que nos dirá la forma y nos dará un aproximado de la amplitud de ese voltaje. Entonces, si iniciamos la simulación, podremos observar que efectivamente nos da una función seno. Además, podemos ver que el rango de este osciloscopio es de 1 voltio, por lo que es lógico, podemos ver que las amplitudes de esta señal son menores a 1 voltio. Y de esta manera podemos ver la concordancia entre lo que calculamos, dado que pues, 0,287 es menor a 1, y así podemos confirmar nuestros cálculos. Entonces, si vemos con más detalle nuestro circuito, acá tenemos nuestra resistencia R1, que es la de 30 ohmios. Luego tenemos estos dos componentes, que son la resistencia de 50 ohmios y la capacitancia de 50 microfaradios en paralelo, estos dos se encuentran en paralelo, y luego estos dos se unen para estar en serie con la inductancia de 0.1 Henry. Muchas gracias.